Versículo 1 al 5, y mantenga su Biblia abierta a este libro. Habacuc capítulo 2, versículo 1 al 5, dice así: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella, aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Creo que todos en algún momento dado de nuestra vida hemos pasado distintas experiencias dolorosas que han traído frustración, cuestionamientos, no solamente hacia las personas, en el peor de los casos, hacia Dios. En el tiempo de Habacuc, no solamente en la nación de Israel, pero también en las naciones vecinas y sobre todo en el imperio que estaba surgiendo en esa época. Ya el imperio asirio había decaído y ahora comienza a surgir el imperio babilónico, y se había convertido en un instrumento de maldad, de destrucción. Entonces él empezó a ver tanto sufrimiento y eso le cargó tanto su corazón. Lo llenó de dudas, de cuestionamientos hacia los atributos santos de Dios. Creo que algunos quizás se han hecho algunas preguntas. ¿Por qué me pasó esto a mí? Cuando era un niño, una niña, siendo una persona inocente, sin tener algo de culpa. Algunos han sufrido porque sus padres les abandonaron, no les dieron el amor también en otro caso. Aunque tuvieron a papá y a mamá en su hogar, ellos se convirtieron prácticamente en instrumentos de maldad para algunos de los hijos. O también el caso contrario, hijos se convirtieron en instrumentos de dolor para con sus padres. Y surge entonces la interrogante: ¿por qué de todo esto? Pero cuando unas preguntas no son respondidas, entonces hay confusión. Y no solo eso, sino que también algunos se llenan de resentimientos y de raíces de amargura. Y algunos han llegado hasta el punto de odiar. Y eso no es saludable para nadie. Habacuc era un hombre que empezó a hacer este tipo de cuestionamientos acerca de lo que él estaba viendo en su tiempo, y había tanta dolor y confusión en su alma. Pero algo interesante ocurre, y es que aunque en el capítulo 1 vemos ese dolor, esa frustración, en el capítulo 3 vemos la sanidad de ese corazón y la paz que gobernó su vida. Quiero decirles a todos aquellos que están escuchando esta palabra que aunque en este momento usted tenga dolor y confusión, Dios transformará su lamento en baile. Todos como creación de Dios, es decir, como hombres y mujeres que tenemos el ADN de la imagen de Dios, tenemos en nuestro ser también lo que es la justicia. Que Dios haga lo recto, que pelee nuestra batalla, que Él nos defienda, que Él haga lo que debe de hacer. Y esa demanda que hay en nuestro espíritu, quiero decirles que Dios también ha de responder todo aquello que es correcto, lo que es justo. Por tanto, si usted no ha visto la respuesta como Habacuc no la veía, he aquí entonces el tema del mensaje: no te enojes. Los que siembren cosecharán. Los que siembren cosecharán. Todos aquellos que le han dañado a usted, su familia, su empresa, su negocio, algún ser querido, algún amigo, las injusticias que se miran a nivel de la sociedad, todo lo que ellos siembren, ellos lo van a cosechar. Por tal razón, no debemos de permitir que nuestras emociones se turben y se llenen de enojo y de ira y de venganza, sino más bien dejar que la justicia de Dios se pueda cumplir. Esto nos lleva entonces en primer lugar a ver las situaciones
que ocurren en la vida que llegan a confundirnos. Es lo que pasó con Habacuc. En su tiempo, él empezó a ver algunas cosas. Lea conmigo el capítulo 1, versículo 1 al 4. Algunas de las cosas que Habacuc veía en su tiempo que lo estaban confundiendo. Dice aquí la escritura, la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces ver molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y el pleito y la contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Vemos aquí los males que habían en el tiempo de Habacuc, que no es otra cosa que un espejo de lo que ocurre hoy en día. Violencia, ser testigo de la iniquidad, destrucción, pleitos, contiendas. Las autoridades permiten que el malvado tenga licencia para dañar al que anda rectamente. Leyes de una nación que casi no sirven para nada, y la aplicación de la misma es por conveniencia. Entonces, cuando Habacuc veía todo esto, claro, eso lo confundía. ¿Cómo es posible que pase esto? ¿Por qué hay tanto dolor? ¿Por qué hay tanto daño? Probablemente algunos de ustedes se han preguntado esto. ¿Por qué sufrí tanto en mi vida? ¿Por qué sufrió un ser querido tanto? ¿Por qué le pasó a este amigo esta situación? Esto es algo injusto, siendo una persona correcta, muy buena en todos sus procedimientos. Eso trajo la confusión y frustración por no ver respuesta en su tiempo. Y eso es lo que también sucede en la vida de todos nosotros en algún momento dado. De ahí que entonces vemos aquí prácticamente tres preguntas que se hacía Habacuc. La primera de ellas es: ¿por qué Dios no interviene? En síntesis, lo que vemos en estos versículos que hemos leído, él hace este cuestionamiento: ¿por qué Dios no interviene? Segundo cuestionamiento: ¿cuánto tiempo tengo que orar para que Dios responda a mis oraciones? Algunos de ustedes han orado, han ayunado por años y todavía no han visto la respuesta, o por meses. Y usted dice: yo quiero la respuesta ahora. ¿Cuánto tiempo he de seguir orando? El tercer cuestionamiento es: ¿por qué Dios permite que me dé cuenta de tanta depravación que me produce molestia? Algunos de ustedes se han dado cuenta de situaciones en las cuales lo ha traído más dolor, no lo deja tranquilo, lo llena de congoja. El consejo que nos da la palabra de Dios es que hay que expresar todas esas interrogantes, esas dudas delante de Dios, aquella confusión, dudas, pedir a Dios que nos ayude a entender lo que no entendemos y saber por qué acontece todo esto. Es justo que nosotros como Habacuc delante de Dios le digamos: Señor, ayúdame a comprender esto. ¿Por qué no intervienes? Ayúdame a entender, Señor, por qué, si a pesar de estar en la iglesia leyendo tu palabra, sirviéndote y, Señor, orando, ¿por qué todavía no me respondes? Ahora, Señor, ¿por qué me permites, Señor, darme cuenta de cosas que no quisiera darme cuenta, porque estaría más tranquilo si no me diera cuenta? Esas cosas debe de llevarlas usted en oración. Por eso es importantísimo la catarsis en oración. Lo hizo Habacuc, y queda escrita aquí en este libro esa oración de este siervo de Dios. Entonces, cuando hay situaciones en la vida que nos confunden, entonces yo necesito tener la actitud correcta para entender. El Señor Jesús nos dio una parábola del sembrador, de 4 tipos de terreno, que no es otra cosa que son ejemplos de 4 clases de actitud del corazón. La semilla que cayó junto al camino, la que cayó entre espinos, la que cayó entre los pedregales y en buena tierra. La semilla es buena, es la misma. La tierra es diferente y los resultados son diferentes. Dios es bueno y Él quiere dar una respuesta a nuestras interrogantes. Pero ¿por qué? Algunos no reciben la respuesta porque es la actitud del corazón la que determina si llega a comprender o a tener un razonamiento sabio. Si tiene una actitud correcta, su entendimiento se le va a abrir.
Por eso que la actitud correcta nos ayuda a comprender lo que no entiendo en este día. El Señor por eso le responde a este siervo a partir del versículo 1 en adelante. Dice: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. En ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que los leopardos y más feroces que los lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán y vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresurarán a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Por lo menos 3 cosas vemos aquí que Dios le está diciendo a este siervo de Dios. Y eso es lo que usted y yo necesitamos comprender: la soberanía, la sabiduría y la justicia de Dios. Le está diciendo que Dios tiene preparado los instrumentos para castigar el mal. En segundo lugar, le está diciendo que Dios sabe el día y la hora en que ha de hacer justicia. Y en tercer lugar, el juicio de Dios es parejo y eficaz. Esta revelación no le ayudó mucho en un momento dado a este siervo, porque su actitud no era la correcta para comprenderlo. Eso entonces trajo que él hiciera algunas argumentaciones y cuestionamientos sobre los atributos de Dios, las características del corazón de Dios. Hermanos, ¿cuántas veces hemos escuchado mensaje tras mensaje? Hemos leído la Biblia quizás varias veces. Hemos estado en estudios bíblicos, hemos estado sirviendo en alguna área, pero el conocimiento no nos ayuda a sanar el corazón. Debería en la palabra de dar fruto, pero como queda la semilla superficialmente, el conocimiento queda superficialmente porque mi actitud no es la correcta, entonces no produce el fruto de paz y de gozo y de justicia. De ahí que entonces, en este momento, a pesar que Dios le estaba diciendo: tú me estás cuestionando, tú te haces estas preguntas, ¿por qué yo no intervengo? ¿Cuánto tiempo tienes que seguir orando para que yo responda? ¿Y por qué me cuestionas a mí? ¿Por qué te permito que tú veas todavía estas cosas que te causan dolor? Y el Señor le dice: yo tengo preparados los instrumentos de justicia. Yo tengo también el día y la hora en que he de hacer justicia. Y además el juicio será parejo y eficaz. Pero él no lo comprendió. Parece que hay momentos que el conocimiento de la palabra nos entra por un oído y nos sale por el otro. Y eso hace que nuestro corazón llegue a cuestionar a Dios. Y vea los cuestionamientos que hace este siervo de Dios. Quizás algunos de ustedes se van a identificar con este tipo de preguntas. Versículo 13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. El primer argumento es sobre la santidad de Dios. Dios es santo, en él no hay nada malo. Pero él lo cuestiona y dice: si Dios, en otras palabras, está diciendo, si Dios es santo y no hay nada malo en él, ¿por qué, sabiendo él que hay personas que tienen a los demás de menos y los malos destruyen la vida de los buenos, y aún así tú guardas silencio? Yo no sé si alguna vez usted ha llegado a cuestionar, dice: bueno, sí, ¿por qué me pasa estas cosas? Lo malo me está sucediendo a mí, he visto a otras personas sufrir, pero ¿por qué entonces? Si tú eres santo, ¿por qué? ¿Por qué sucede todo esto? El segundo argumento, el cuestionamiento de este hombre hacia Dios, está en el versículo 14 que hemos leído. Es un argumento sobre la soberanía de Dios. Si Dios todo lo gobierna, ¿por qué hay tantos malos líderes que hacen que las personas se sientan inseguras, desorientadas y vulnerables? El liderazgo comienza en el mismo hogar.
El hombre es cabeza o líder del hogar. Alguna esposa se ha preguntado, los hijos se han preguntado, ¿por qué? ¿Por qué nos parecemos a los reptiles, no? Como lo dice aquí la palabra de Dios. Que realmente nadie tiene cómo gobernarlos. O como los peces del mar, cada quien hace lo que bien le parece. Hay aquí una anarquía. Y si tú gobiernas todo, ¿por qué no puedes gobernar, dirá una esposa, el pensamiento de mi esposo y se convierta en verdadera cabeza? Y en lugar de permitir una anarquía en el seno de la familia, ¿por qué no intervienes? Y algunas mujeres están tan desesperadas que le dicen, Señor, si tú no lo cambias, yo te lo envío. El tercer argumento o cuestionamiento hacia Dios es sobre la justicia. Versículo 15 dice, sacará a todos con anzuelo y los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Lo que está diciendo, en otras palabras, es que si el avance del mal es tan galopante e indetenible, se le permitirá a los malvados que tomen control sobre las naciones y que sigan haciendo daño. Si usted en algún momento dado se ha sentido así como decepcionado de Dios, y ese dolor que usted lleva por el sufrimiento, lo mejor que debe de hacer es expréselo a Dios en oración. Expréselo, dígale, Señor, ayúdame a entender esto. ¿Qué es lo que está pasando? Ahora, para comprender lo que yo no entiendo, necesito el corazón como de buena tierra, es decir, una actitud correcta. Yo tengo que aceptar la revelación que Dios me da a través de su palabra. Cuando una persona, como la tierra dura en el camino, que no permitió que la semilla entrase, y por ende vinieron las aves de los cielos y se robaron la semilla. Entonces, si mi alma está endurecida, es decir, que yo no estoy dispuesto a que la Biblia me responda, sino que yo voy a seguir en mi propia lógica, lo único que usted va a hacer es que se va a confundir aún más. No va a tener la respuesta a las preguntas que anda buscando. Por eso es importantísimo la actitud. De ahí que entonces en el capítulo 2 viene la respuesta de Dios a Habacuc. Y le dice en el versículo 2, y Jehová me respondió, y quiero decirles que Dios responde, hermanos. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyera en ella. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. El Señor Jesucristo en una oportunidad sana a un hombre ciego, lo toca por primera vez y le pregunta, ¿cómo ves? Y él dice, veo a los hombres como árboles, pero que caminan. La visión no era muy clara. Jesús lo vuelve a tocar y vio, dice la Biblia, claramente. De igual manera, en esta tierra vamos a recibir el primer toque de Dios. Es decir, que con usted y yo vamos a ver el cumplimiento de la justicia de Dios. Y el segundo toque del cumplimiento de la justicia lo vamos a ver cuando Cristo venga por su iglesia. Por eso le dice, escribe la visión. ¿Cuál visión? La visión de que Dios va a cumplir su voluntad y va a emitir sus juicios. Escribe la visión y declárala en tablas para que aquel que corra y leyere en ella. Una persona cuando entiende la voluntad de Dios en esta tierra y luego en la segunda venida de Cristo, entonces su alma queda satisfecha. Y los que también están sufriendo y se dan cuenta lo que Dios dice en su palabra, les traerá reposo. ¿Cuántos hombres y mujeres se han lanzado al alcoholismo, a la drogadicción? Se han lanzado a la calle sin propósito, no tienen
objetivo en su vida. Son personas que se desprecian a sí mismos porque han sufrido tanto y no encuentran una respuesta a sus preguntas. Son personas que no quieren vivir, tienen oportunidades y no las pueden aprovechar porque se desprecian y dicen, no vale la pena seguir adelante. Entonces, personas brillantes, inteligentes, pero sus emociones están tan turbadas que los han esclavizado. Por eso se necesita que ellos lean en las tablas de la Biblia, en su palabra, que lean, que entiendan que Dios es justo y Dios, hermano, va a pelear su batalla y mi batalla hoy y el día de mañana. Entonces, cuando llego a aceptar esto, por eso le dice el Señor, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardare por un tiempo, más, dice, se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Entonces, la intervención de Dios en nuestro tiempo va a venir. Por eso dice, en vuestros días, le está diciendo el Señor a Habacuc. En otras palabras, tú vas a ser testigo de que yo voy a intervenir. La Biblia dice en el Salmo 91, y dice, y tú verás la recompensa de los impíos. Algunas personas han sido dañadas en su niñez. Qué triste es cuando una niña o un niño han sido violados. Dice, pero ¿por qué me pasó esto? Y el dolor y el sufrimiento y los recuerdos los llevan a lo largo de su vida. Y lloran y lloran. No les sienten mayor entusiasmo porque saben en la vida, porque saben que hay algo que los hace sentir culpables cuando ellos no son culpables. Hay personas que les han arrebatado sus bienes. Otras personas le robaron el negocio a sus padres y los dejaron prácticamente en la pobreza más extrema. Y dice, pero si eran nuestros mejores amigos, nuestros compañeros con los cuales crecimos en la escuela, en el colegio, en la universidad, y ahora me traicionaron. Probablemente usted se unió en el marco del matrimonio y pensó que era la persona con quien usted iba a formar un hogar feliz, y se veían ancianos tomados de la mano terminando sus días. Pero después de 3, 4, 5 años de vida matrimonial, se dio cuenta que no era así. Le traicionó ese hombre o esa mujer. Y usted tiene esos cuestionamientos. ¿Por qué, Señor? Hermano, quiero que sepa esto, que en esta tierra Dios sabe cómo intervenir o pelear su batalla y mi batalla. En la epístola a los Hebreos, el capítulo 11 de los héroes de la fe, la primera parte del relato está referido a aquellos que recibieron en forma inmediata la respuesta. O sea, en la tierra vieron la intervención de Dios. En la última parte de ese capítulo son los que nunca vieron la intervención de Dios. Y por eso dice la Biblia, dice que aunque tuvieron buen testimonio en cuanto a la fe, no recibieron lo prometido porque Dios tenía algo mejor para ellos. No lo recibieron. O sea, en otras palabras, hay cosas que usted y yo las vamos a ver en esta tierra y otras cosas que no las vamos a ver. Pero eso no significa que no van a suceder, porque aún después de haber partido esta tierra, Dios va a hacer lo que yo no he visto, porque Dios es bueno y es justo. De ahí que entonces, ¿cuáles son sus enemigos y mis enemigos? En primer lugar es el pecado. O sea, Jesús pelea y peleó esa batalla en la cruz del Calvario para que el pecado, hermanos, que le destruye a usted y me destruye a mí, sea vencido. Por eso ahora, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dígame si no es algo, hermano, maravilloso el poder experimentar la batalla de Cristo en la cruz del Calvario a favor suyo y mío, y ahora somos libres del pecado, hermano, por la gracia del Señor Jesucristo. Él peleó esa batalla. La condenación eterna, ya no vamos a condenación. Él venció a la vieja naturaleza en su cuerpo en la cruz del Calvario. Jesús venció a los demonios y a Satanás en la cruz. Las enfermedades, dice la Biblia, por su llaga fuimos nosotros curados. Hoy en día, hermano, en esa batalla contra la enfermedad, Jesús sana, claro que sí. Muchas enfermedades han sido sanadas. Cuerpos, hombres y mujeres han sido sanados.
Dios ha intervenido también en las injusticias, como también en la maldad y en tantas cosas. Eso lo vemos hoy. Pero aún así, es como el primer toque. Sí, Señor, veo respuesta, pero todavía falta un poco más. Ahora, ese poco más tiene que ver con la segunda venida del Señor Jesús. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, se habla ahí de la apertura del quinto sello. Por cierto, usted puede el día de mañana estudiar el quinto sello del Apocalipsis en su estudio o devocional familiar. El clamor de las almas que están debajo del altar, ¿qué es lo que piden? Justicia. Eso es lo que están pidiendo. Y Dios le dice que esperen un poco. Lo mismo le está diciendo Dios a Habacuc. Habacuc, escribe la visión, declárala en tablas para que aquel que la lea corra tras ella. De cierto, le dice el Señor, de cierto vendrá y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. En nosotros, hermanos, existe esa necesidad, Señor, que se haga justicia. ¿Por qué? Porque mi corazón necesita ser sanado. Cuando nosotros hemos pecado, le decimos, Señor, límpiame con tu sangre, me arrepiento de haberte ofendido. Claro, eso Dios nos sana, nos perdona. Pero las cosas que nosotros hemos visto que le han sucedido a otras personas o que nos ha sucedido a nosotros, nos carga, nos llena de dolor. Y uno necesita sanidad interior en esas áreas. Entonces, cuando yo comprendo que Dios interviene en esta tierra, pero también ha de intervenir cuando Él venga, Él va a hacer justicia. Por ejemplo, algunos que han orado por un ser querido y no ha sanado, sino que se han muerto. Y usted dice, Señor, y entonces, bueno, Dios sana, claro que sí. Pero cuando Dios determina llevarse a una hija, a un hijo de Él, a su presencia, aunque usted y yo oremos, eso, hermanos, no tiene validez, no detiene la voluntad de Dios. Dios determina llevárselo. Pero viene un día maravilloso, cuando será completo, hermano, todo lo que es la sanidad divina. ¿Cómo será eso? Cuando usted y yo tengamos un cuerpo glorificado, donde ya no estará sujeto al tiempo, al espacio y la materia, ya no habrá problemas de enfermedad. Entonces, en ese momento, quiero que piense que aquellos que se le han adelantado y están ahora con el Señor, usted y yo un día lo veremos, como David dijo, cuando aquel niño por el cual él oraba, decía, Señor, sánalo. Entró en un tiempo de ayuno y oración por una semana y pedía a Dios que el Señor lo sanara. Pero cuando él se dio cuenta que el niño había muerto, él dijo, Él no puede venir a mí, pero yo iré a Él. Un día de esto, hermano, un día de esto, vamos a ver la completa, restauración de la salud, porque tendremos un cuerpo glorificado y estaremos con el Señor y con nuestros seres queridos que murieron en Cristo Jesús. Y estaremos por siempre, hermano, y no habrá enfermedad. La muerte será completamente vencida. Lo que ahora causa dolor en la familia, allá no habrá dolor. ¿Por qué? Porque la muerte perdió su capacidad por medio de la resurrección de Cristo. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? No hay tal cosa. El Señor tiene un tiempo para que las cosas sucedan. Como también, hermanos, en cuanto a la obra de Satanás hoy en la tierra, Jesús venció a Satanás y a los demonios en la cruz del Calvario, pero todavía opera en los hijos de desobediencia. Vamos a ver en forma completa ese juicio sobre Satanás y los demonios cuando sea apresado a la final de la gran tribulación, y posteriormente, después del milenio, será arrojado al lago de fuego. Dios tiene un tiempo para todo. Escribe la visión y declárala en tabla. De cierto vendrá y no mentirá. Viene el momento. El juicio, por ejemplo, contra aquellos instrumentos de maldad. Personas que han hecho barbaridades. Cosas que, hermano, que han quedado impunes ante la justicia humana, pero no delante de Dios. Nadie se ha de escapar.
Por eso dice la Biblia, y los hombres serán juzgados de acuerdo a los libros. Dios tiene un registro de todas las perversidades y las maldades que el ser humano ha cometido. Y un día Dios le va a pedir cuentas en forma pública. Y cada quien será juzgado. Si no aceptó a Cristo como su único y suficiente Salvador, será juzgado en esa oportunidad. Juicio contra las religiones que usaron el nombre de Dios en vano. Todo esto que les estoy diciendo está en el libro de Apocalipsis. Vemos ahí a la gran ramera y madre de todas las rameras de la tierra. ¿Qué significa? Aquellos que usaron el nombre de Dios en vano para promover y distraer al ser humano en no poner su mirada en Cristo, sino confundirlos. Dios va a emitir juicio contra ellos. ¿Por qué? Porque sirvieron de tropiezo, de estorbo para que las almas vinieran a los pies de Cristo Jesús. Eso es pecado. Perdóneme, hermano, pero le voy a decir con toda claridad, la religión en sí misma, hermano, todo aquello que desvía al ser humano de poner su mirada en Jesús, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, y que Él muere en la cruz del Calvario para la redención de la humanidad y resucita para nuestra justificación, y toda esa cortina de humo que lanzan las religiones para que el hombre no ponga su mirada ahí, eso es pecado, y Dios va a emitir juicio sobre la gran ramera, madre de todas las rameras. Y eso vendrá. Juicio contra el pecador que no quiso arrepentirse y creer en Jesús. Juicio contra el liderazgo político que usó su poder para destruir a la iglesia e ir en contra de la Biblia. ¿Dónde está eso? En Apocalipsis. Por eso dice la Escritura en Hebreos 10:37. Porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Lo mismo que vemos en Habacuc. Aunque la visión tardare aún por un tiempo. Usted dirá, ¿y cuándo vendrá el Señor? No sé, pero sé que viene pronto. Y Él va a completar el cuadro. Entonces, si yo sé que el Señor, como lo dice aquí Hebreos, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá. Jesús viene y va a poner orden y va, hermano, a arrancar todo aquello que produce dolor en el ser humano. Por eso yo tengo que aceptar la revelación de Dios en mi vida con un corazón manso. Eso me va a ayudar a que mi alma se aquiete y mi razonamiento y mi lógica entre en cordura y ya no esté cuestionando a Dios, sino que ahora, porque sé que Dios va a intervenir en esta vida y también en su segunda venida, eso me ayuda entonces a tener convicción, no solamente la revelación de la esperanza de la justicia de Dios, sino la convicción de una respuesta de Dios en el tiempo que Él así lo ha determinado. Eso le ayuda a usted y a mí a entrar en reposo, pero también ayudará a que otros, los que lean en esas tablas, también tengan reposo. Una nación que no tiene reposo en su alma por lo que está sucediendo, se llena de resentimiento, de amargura. Esto produce caos a nivel social. El odio, la venganza surge dentro de las sociedades, dentro de los pueblos. Hay derramamiento de sangre, hay tantas cosas, porque el alma no ha entrado en quietud. Por favor, en el nombre de Jesús, no manche sus manos con sangre. Desista de tomar la justicia en sus manos. Crea que Dios ha de hacer justicia en esta vida y cuando Cristo venga por segunda vez. Entonces eso le va a ayudar a que usted tenga paz para poder dormir. Porque esas preguntas no pueden dejar a una persona tranquilamente. Dios quiere que usted repose las horas necesarias en la noche, que disfrute de todas las cosas de la vida, el matrimonio que Dios le ha concedido, el trabajo, todo lo que el ministerio, la unción del Espíritu, el conocimiento bíblico. Pero teniendo esas confusiones,
Eso no nos permite desarrollarnos, pero para ello es necesario entonces que nuestro corazón sea buena tierra. De ahí que entonces, por eso el versículo 4, hablando de esto, dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. El corazón orgulloso es un corazón malo, y eso no le permite comprender la naturaleza de Dios, ni la soberanía, ni la santidad, ni la justicia de Dios, porque es un corazón malo, es una tierra dura. Pero dice: mas el justo por su fe vivirá. El justo, ¿quién es? Es buena tierra. Justo es aquella persona que le da espacio a Dios en su corazón, que se somete bajo su gobierno, que es una persona que por la fe acepta que Dios va a intervenir. Entonces el justo por la fe vivirá. De ahí que entonces la fe en Dios, hermano, es la que nos saca adelante. No es la fe en una institución, no la fe en una, hermano, en una política, no la fe en una filosofía, no la fe en una religión. La fe en Dios es poderosa, hermano. Cuando usted le cree a Dios, Dios pelea su batalla. Vemos en el tiempo cuando Saulo de Tarso perseguía a la iglesia y Jesús defiende a la iglesia y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En otras palabras, tú estás tocando a uno de mis hijas y mis hijos me estás tocando a mí. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Tocar a una hija, a un hijo de Dios, es peligroso, porque se mete con su Padre celestial. Entonces, eso me hace a mí, ¿qué cosa? Sentirme seguro que tengo un Padre que me defienda. Algunos de ustedes tuvieron un padre y una madre que no los defendió por alguna razón. Pero si mi padre y mi madre me dejaren, dice la Biblia, con todo Jehová me recogerá. Jehová pelea su batalla. Él va a pelear estas situaciones. Por eso el justo por la fe en que Dios va a intervenir, eso es lo que me salva. Este versículo fue, hermano, ese principio que está aquí fue el que impactó también la vida del apóstol Pablo, hablando sobre la justicia de Dios por la fe en la epístola a los Romanos y en Gálatas. Y hermano, por eso a Habacuc se le conoce como el bisabuelo de la reforma, porque el justo por la fe vivirá. Impactó la mente de Martín Lutero para poder llevar a cabo la reforma juntamente con todos los reformadores. Ahora, surge entonces en cuarto lugar una pregunta: ¿quedará impune las maldades de las personas? Vea las cosas que estaban aconteciendo en aquel entonces, y Dios se las revela a este siervo. En Habacuc capítulo 2, vea, en el versículo 6 dice: ¿no han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él? Dirán: ay del que multiplicó lo que no era suyo, ¿hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? En otras palabras, habían tantos negocios turbios con dinero robado y mal habido, no con el sudor de la frente, pero estas personas creían que les iba a ir bien, y Dios juzga todo eso. Amados hermanos, no amemos el dinero. El dinero es bueno si es un siervo, no el Señor de nuestra vida. La Biblia dice: el amor al dinero es la raíz de todos los males. Por eso que algunos lo que hacen es robar y buscan de qué manera, de una forma indebida e injusta, obtener ganancia, prenda sobre prenda. Pero esto Dios lo va a juzgar en esta tierra. Y usted dirá: ¿cómo sucede eso? Versículo 7: no se levantarán de repente tus deudores. En otras palabras, a las personas que usted le ha robado se van a levantar en contra de usted. Y dice: y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos. O sea, a las personas que
fueron defraudadas, se van a levantar en contra de su vida para destruir y quitarle y robarle lo que usted también, o le quitarle lo que usted acumuló de una manera injusta. Por eso Dios en esta tierra juzga ese tipo de cosas. Amados hermanos, lo único que debe de existir en el banco, en nuestra cartera, es el dinero ganado con el sudor de la frente. De ahí ningún dinero mal habido. No acepte soborno, no busque de una manera fraudulenta tener más dinero. Hermanos, Judas se perdió porque él quería una porción de tierra, pero usó un método equivocado: traicionar a Cristo, porque las 30 piezas de plata le iban a servir para comprar un terreno. Dios quiere darle una casa, claro que sí, un terreno, claro, pero no por medio de la traición. Por favor, ese pensamiento maquiavélico que está gobernando el país, la nación del Salvador y muchas naciones de la tierra, el fin justifica los medios, es una mentira del diablo. Entienda esto: lo que se siembra se cosecha. Segunda maldad que había en ese entonces y que también no quedará impune: codiciar y hacer dinero para tener seguridad. La seguridad viene de Dios, no del dinero. Versículo 9, dice el capítulo 2: hay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Algunos dicen: voy a hacer dinero. Ahora, estamos hablando de que este no es un dinero mal habido, es un dinero bien ganado. Pero la confianza es esta: voy a hacer un gran capital para que no tenga ningún problema en mi vida. Cuidado, el dinero no es su escudo. El dinero no es su fortaleza, no es su castillo fuerte. El castillo fuerte suyo y mío se llama el Señor. Eso se conoce como idolatría. La idolatría al materialismo, como que el dinero me va a dar a mí toda la confianza. Eso es pecado. Eso significa hacer a Dios a un lado. Mi castillo fuerte no es Jehová, es el dinero, el pecado. Y eso trae juicio. Usted dirá: pero si yo he ganado mi dinero con el sudor de mi frente. Sí, pero el corazón suyo es malo, porque despreció a Jesús por 30 miserables piezas de plata. Dígame si eso no es pecado. Tercero, dejarse guiar por los malos consejeros. El consejo de Dios está en su palabra. Si usted se ha dejado manipular por malos consejeros y usted está sufriendo ahora, no le eche la culpa a Dios. Versículo 10 y 11 dice así: tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y tus pecados, y has pecado contra tu vida. ¿Por qué he aceptado un consejo fuera de la Biblia? Es que a mí me dijo mi papá, me dijo mi tío, un buen compañero, me dijo que yo hiciera esto. Una vez una persona me dijo: pastor, me voy a divorciar de mi esposa. ¿Por qué? Le digo: porque me han profetizado. Oiga, hay profecías del diablo, hermanos. Son mentiras, eso Dios no lo hace. Que Dios tiene para mí una linda mujer que me ame. Yo dije: eso es mentira del diablo. Enséñeme esa profeta. Vamos a reprender en el nombre de Jesús. Son mentiras. No, pero es que yo siento. Nada que usted siente. Usted, eso es pecado. Tristemente, actuó de esa manera. Después quiso restaurar las cosas y ya no las pudo hacer. ¿Quién está aceptando consejos malos? Que haga malos negocios, que haga de esta manera, busque un caminito como un atajo, como la Caperucita Roja. Olvídese de eso. Hermano, Satanás quiso ponerle a Jesús un atajo cuando le dijo: si postrado delante de mí me adorases, yo te entrego todos estos reinos. En otras palabras, no necesitas hacerlo de la manera que tú has venido a hacerlo. Aunque Satanás no sabía cómo lo iba a hacer, esa redención, pero él sabía que Jesús, el Hijo de Dios, estaba encarnado y tenía un plan que él no lo conocía. Pero él dijo: mira, no te molestes. Si tan solamente me adoras, yo te doy todo. El diablo es un mal consejero, tramposo, mentiroso. Por eso lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si usted se ha aceptado un mal consejo, no le esté echando la culpa al consejero. La culpa es suya por no leer la Biblia. Ve más novelas,
platicando chambres y haciendo cosas por todas partes. Lean la Biblia, este es su manual, esta es la lupa, es la brújula, esto es lo que necesito. ¿Cómo voy a saber, hermano, el engaño si no conozco la verdad? No puedo conocer las tinieblas si no conozco la luz primero. Es que Él me dijo, ¿qué importa quién le dijo? Lo importante es lo que Dios dice. Cuarto, lograr objetivos a través del derramamiento de sangre. Versículo 12. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Esto tiene que ver mucho con la política, con los sistemas, a través del derramamiento de sangre. Hermanos, no podemos tomar ventaja de otras personas para que nosotros podamos obtener algún beneficio. Hay de aquellos que con iniquidad, está hablando de hacer cosas fuera de la ley, establecer una seguridad a nivel de Estado, a nivel de gobierno, a nivel de la empresa, a nivel de la iglesia también. Hay de aquel que, hermano, de alguna manera inspira a que la gente se destruya para poder mantener su autoridad. Sexto, tomar ventaja de la debilidad de los demás. Hermanos, no podemos manipular la conciencia y la voluntad de una persona. El libre albedrío hay que respetarlo, pero algunos quieren obtener ventaja y manipular el libre albedrío de la persona a través de métodos fraudulentos. Versículo 16. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá sobre ti y vómito de afrenta sobre tu gloria. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios me quiere castigar? Versículo 15 está la respuesta. Ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Ay del que da de beber a su prójimo. Algunos dicen, yo no soy alcohólico, pastor, pero en mi casa tengo un bar para que mis amigos tomen. Ay del que da de beber. Ay del que tiene negocios para que un hombre se emborrache y no le lleve el pan que necesita su hijo y no pague la colegiatura y deje abandonado a sus hijos y le quiten el trabajo. Hay de aquel que le da de comer, hay que le da de beber. Hay de aquel que distribuye las drogas. Hay de aquel que hace que las personas se pierdan. Y eso trae un efecto dominó en la familia y en la sociedad. Dirá, pero yo no estoy haciendo nada malo. Claro que sí. Usted lo que está haciendo es llevar a un hombre, a una mujer. Hay de aquellos que tienen negocios de prostitución. Eso no es malo, dirá. Claro que sí. Dice la Biblia que los fornicarios y los adúlteros no heredarán el reino de los cielos, y algunos lo han convertido en negocio. Hay de aquellos que tienen moteles. Dirá, pero no es malo. ¿Para qué sirven? Para hacer un altar al pecado. Hay de aquel que da de beber a su prójimo y le muestra su hiel para descubrir la desnudez. ¿Qué significa eso? Hay personas, ya sean padres que han dado de beber a sus hijos, les han enseñado a beber en casa. Hay de aquellas personas que les han enseñado a sus hijos en hacer cosas indebidas y los aceptan familiarmente. Pero hay de aquellos también que al calor de los tragos hacen negocios. ¿Por qué? Porque el licor hace que en un momento dado la persona baje sus defensas mentales, aquel estado de alerta lo pierden. Y un borracho lo que hace es descubre lo que hay adentro.
empieza a revelar su debilidad empresarial para que el otro entonces tome ventaja. Por eso, si a usted lo invitan a hacer un negocio y tienen una botella, por favor, usted mire esa botella como una pistola. Lo quieren poner contra el cerco. Dice, toma, sí, estamos entre amigos. No, cuidado. Lo que quieren hacer es que usted revele las debilidades de su empresa para que así ellos se aprovechen para que usted acepte lo que le están ofreciendo, no lo que usted está pidiendo. El que tenga oídos para oír, que oiga. Ay de aquel que da de beber a su prójima para engatusarla, para que ella o él también baje su sistema de alerta y caigan en pecado de fornicación y adulterio. ¿Cuántos hombres no le dan de beber a una amiga, por ejemplo, a un amigo, o lo endrogan para aprovecharse sexualmente? Hay de aquel que muestra su hiel, es decir, que le empieza a contar su dolor, su tristeza, y empieza a relatarle, es decir, una forma falsa, sus desventajas, y viene la otra persona para consolarle. Pobrecito. Ay, sí. Hay de aquellos que se hacen víctimas, en otras palabras, para poder cazar una presa. Recuerde que los cocodrilos antes de comer lloran. Y eso es lo que pasa. Que muchas personas le muestran, ay, sí, esto es así, ay, de verdad, qué barbaridad lo que le ha pasado. Hay gente mentirosa, hermanos. Son discípulos del diablo, porque ocupan la mentira para poderse aprovechar, para que cuando la otra persona ha bajado, por ejemplo, hay personas que fingen pobreza y no son pobres. Mire, hermano, hemos tenido, hace que unas cuantas semanas atrás, una persona me dijo, pastor, mire, ayúdeme porque necesito enterrar a mi mamá. Y ese le había olvidado que hace 3 años me dijo lo mismo. Estoy sufriendo, déjeme por favor. Hay de aquellos que piden trabajo, pero realmente se hacen víctimas. Y no lo hacen porque realmente lo necesitan. Hay gente, hermano, que usa las cosas de una forma equivocada y por eso viene juicio sobre ellos. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? En el versículo 17 al 19 solo le leo las consecuencias y dice, básicamente son 4 cosas. Va a venir a estas personas que hacen esto, le va a venir saqueo. En otras palabras, todo lo que tienen de una forma mala, lo van a perder. Segundo, habrá destrucción, no quedará nada. Tercero, juicio contra los promotores de la idolatría. Gente que promueve el culto a los demonios a través de la idolatría tendrán juicio. Y juicio contra los idólatras, es decir, sobre aquellas personas que han despreciado a Dios por la mentira. Ahora, Habacuc, cuando él dispuso su corazón de una forma como la buena tierra, él entendió lo que no entendía. Antes tenía muchas preguntas y no solo eso, cuestionaba la santidad, la justicia y la soberanía de Dios. Ahora, cuando él comprende la visión que Dios va a actuar a corto plazo y a largo plazo, y él acepta que Dios intervenga, ocurre algo maravilloso y es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Amados hermanos, usted merece tener paz. Usted merece, cuando va a desayunar, almorzar o cenar, que disfrute ese plato. Usted merece que cuando usted ocupe su vehículo, ande en transporte público, lo disfrute. Un par de zapatos, que es su casa, lo que no importa. No importa el tamaño, el color, el costo de lo que, hermano, lo que usted tiene. Lo importante es que si usted tiene paz y ya no hay preguntas, ya no hay, hermano, amargura, entonces usted va a disfrutar lo que le resta de su vida. Ahora, la comprensión de la soberanía de Dios me va a traer a mí, en primer lugar, respetar el accionar de Dios.
capítulo 3, versículo 1. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. En otras palabras, oí la visión. Entiendo ahora. Ahora yo te temo. Perdóname, Señor. Antes te cuestionaba, ahora no. Perdóname. Ahora entiendo todo. Y te respeto. Habrá respeto. Segundo, habrá un deseo del desarrollo, de la salvación. Porque cuando alguien está amargado, tiene preguntas, tiene dudas, esa persona no quiere trabajar, no quiere servir en las cosas de Dios, porque está todavía confundido. Y una persona confundida no es una persona, hermanos, idónea para servir. Pero dice aquí, en este versículo 2, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En otras palabras, Señor, ahora me intereso por lo tuyo. ¿Por qué algunas veces nosotros no nos interesamos en ganar almas, por evangelizar, servir al Señor, ayudar al prójimo? ¿Por qué no nos interesamos? Porque estamos confundidos. Pero cuando se quita esa confusión, hay un anhelo de servir. En tercer lugar, hermanos, esa comprensión traerá una espera en cuanto a la segunda venida de Cristo Jesús, donde se va a resolver en forma completa todas aquellas cosas que todavía no veo en esta tierra. Por eso dice en el versículo 3, Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como luz, rayos brillantes salían de sus manos. Ahí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Está hablando de la segunda venida de Cristo. Está hablando, hermanos, que un día Dios, el Señor Jesucristo viene. Y entonces cuando Él aparezca, entonces Él va a traer, por supuesto, va a establecer sus reinos, pero igualmente va a traer juicio sobre las naciones. En este versículo 6 dice, se levantó y midió la tierra. En otras palabras, el juicio es global. Los gobiernos terrenales desaparecerán. Por eso dice, miró, y aquí dice, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados y los collares antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. Los montes significa los distintos imperios que han habido sobre la faz de la tierra, hermanos, dejan de ser. Ya no habrá memoria de todo eso. Dios establece su gobierno sobre esta tierra. Además de eso, habrá aflicción por la destrucción de la economía. Versículo 7 dice, he visto, dice, las tiendas de Cusán en aflicción. Las tiendas y la tierra de Madián temblaron. ¿Por qué? Eran lugares de mucho comercio. Ahora, en la gran tribulación habrá una escasez tan grande de alimentos y el dinero va a perder su capacidad de adquisición. Por eso dice Apocalipsis, uno de los caballos de los jinetes. Por eso yo les animo, amados hermanos, usted quiere conocer un poco más en detalle, vea ahí, hermanos, en su aplicación o en la página web de la iglesia. Estamos siguiendo los juicios del libro de Apocalipsis, los sellos, y así sucesivamente vamos a ver lo que son las trompetas, las copas, etcétera, etcétera. Pero en uno de los sellos habla de que habrá hambre, y esa hambre será tal que el jornal, es decir, lo que un hombre gana en el día, solo le va a alcanzar para comprar 1 libra de trigo o 5 de cebada, que la cebada era digamos, el alimento de los pobres. Pero ¿qué hace usted con una o 2 libras de trigo para una familia? No tiene para más, no tiene para ponerle nada más en el pan. Hermano, la crisis que nos habla ahí, hermano, porque vendrá juicio sobre el Dios Mamón, el Dios del materialismo, sobre la faz de esta tierra. No solamente eso, sino que habla de cataclismos a nivel global. Dice, versículo 8, te airaste, oh Jehová, contra los ríos, contra los ríos te airaste. Dice, fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. Está hablando del mar, está hablando de las montañas, o sea, juicios que han de venir, entre ellos terremotos,
vemos, hermanos, inundaciones, pestes y tantas cosas que van a venir. Dios va a emitir su juicio terrible sobre las naciones. Pero y de igual manera habrá protección para el pueblo hebreo que esté, oiga esto, el tiempo de la gracia suya y mía es ahora. Pero cuando Cristo venga, el tiempo de la gracia será para los hebreos. Y ahora vemos aquí en este versículo 13 y dice, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Hablando de Israel. Israel, en medio de la gran tribulación, habrá un despertar espiritual impresionante. 144,000 predicadores judíos de las distintas tribus van a esparcir el conocimiento de la palabra, pero para los hebreos esparcidos por todas partes. Entonces habrá un avivamiento increíble. Hermanos, Dios viene, Jesús viene por segunda vez y Él va a tomar control. Y aquellas cosas que nos parecen injustas, dolorosas, y decimos, ¿por qué pasa esto? Hermano, Dios tiene un tiempo para poder intervenir. Entonces, cuando uno llega a aceptar la soberanía de Dios, entonces nuestra alma reposa en el día de la angustia. Vea, en el versículo 16 dice, oí, dice, se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo, el que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová. Y dice, y me gozaré en el Dios de mi salvación. En otras palabras, aunque yo comience a ver los juicios de Dios en esta tierra y posterior, y si eso me afecta a mi economía, me afecta a muchas cosas, ahora ¿qué voy a hacer? Entonces, aunque no haya vacas, aunque no tenga lo que antes tenía, con todo me alegraré en Jehová. ¿Se da cuenta? Un hombre confundido en el capítulo 1, ahora un hombre libre. Ahora un hombre que tenía tristeza, ahora tiene gozo. Ahora quiere adorar a Dios. ¿Por qué? Porque si entendemos que Dios es bueno y Él es justo, y yo me someto a lo que Él ha de determinar, hermano, mi alma volverá a cantar alabanzas al Señor. Si usted ha sido víctima de injusticia desde la niñez hasta el día de hoy, quiero que sepa esto: cuando usted perdona a una persona que le ha ofendido, en ese momento usted está poniendo su caso ante el juez de toda la tierra, y él ha de responder aquí y el día de mañana. Su alma entra en reposo. Usted merece tener alabanza en sus labios. Cuando no tenga nada en la refrigeradora por un acto de injusticia, usted se va a gozar y decir: Señor, no hay nada, pero te tengo a ti, y con todo yo me alegraré en Jehová. Esas cosas le van a traer paz y alegría. Oh sí, hermano. Cuando lo despidan, cuando hay actos de injusticia, las maldades que puedan haber, usted se va a sentir en paz y gozoso. Como el apóstol Pablo en las cárceles decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no solo eso, sino que le va a dar una firmeza y una habilidad para manejar los conflictos, de tal manera que usted no será víctima de las circunstancias. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar. El siervo es un animal que en sus pezuñas son tan peculiares, y toda su estructura ósea y muscular adaptada para andar corriendo en las montañas, lugares escabrosos, peligrosos, en abismos. Y uno dice: este animal se va a caer. No se cae, como que tuviera ventosas en las pezuñas. Por eso dice: Jehová el Señor es mi fortaleza. O sea, cuando Dios me fortalezca a mi vida, entonces va a hacer mis pies como de sierva, y en mis alturas, es decir, en los momentos más peligrosos, me voy a sentir tan seguro
en las manos del Señor. Esa seguridad que aunque usted, estimada madrecita, sus hijos no la cuidan, estimada esposa, si su esposo no le da el sostenimiento de la familia, en sus alturas Dios no la va a abandonar y le va a dar una seguridad, porque su proveedor es el Señor. Por eso vale la pena limpiar el corazón en esta hora, por medio de, primero, aceptemos que Dios va a actuar en esta tierra, y cuando Jesús venga, igualmente en esta tierra. En mis días algunas cosas las voy a ver, otras no las voy a ver, las veré después. Entonces yo debo de estar tranquilo. Por eso debo de perdonar a los que me han ofendido, porque cuando yo lo hago, soy libre y me gozaré en Jehová, y Él hará que yo pueda estar en los lugares más escarpados y me va a hacer caminar sobre ellos. Señor Jesús, ante ti estamos en esta hora. Dios mío, tú sabes la necesidad que hay en el corazón de cada una de tus hijas e hijos. Una vez más, Señor, pedimos que abras el entendimiento de tu pueblo a aceptar que tú te encargarás de pelear esa batalla. Ahí donde está mi estimado hermano, hermana, los que están aquí, los que me escuchan, haga una oración de fe. Perdone a todos aquellos que le han herido a usted o a los suyos, su familia, aquellos que le traicionaron, aquellos que hirieron su vida, que destruyeron su trabajo, su negocio, que hicieron cuantas cosas malas. En este momento, perdone. Si usted quiere repetir esta oración conmigo, ahí donde está, diga: Padre eterno, acepto que tú tienes un plan que yo voy a empezar a ver cumplido en mis días, pero también cuando tú vengas por segunda vez. Ahora, Señor, me someto a tu gobierno. Tu palabra me dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice Jehová. Ahora, Señor, no en mis fuerzas, pero en tu nombre perdono a toda persona que me ha ofendido. Los perdono en tu nombre, Señor. Límpiame con tu sangre de haberme llenado de tanto resentimiento y amargura. Perdóname, Señor, por haber cuestionado tu santidad, tu soberanía y tu justicia. Cosas que yo no entendía, pero ahora las entiendo, Señor. Por tal razón me gozaré en ti, y sé que tú me vas a fortalecer y harás mis pies como de sierva, y en mis alturas me harás caminar, Señor. Gracias, Señor. Dele gracias al Señor. Dele gracias, dele gracias, dele gracias, dele gracias. Señor, te adoramos, te bendecimos, Jesús. Tú eres tan lindo. Alabado sea Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. Señor, te adoramos, te bendecimos, porque tú mereces toda gloria. Señor, en ti no hay injusticia, en ti no hay maldad. Tú eres santo y sublime, más que los cielos. Ahora, Señor, trae descanso y reposo al corazón. Que nadie se llene más de amargura y resentimiento, y que abandone la venganza, porque eres tú quien va a intervenir. Sana esta nación del Salvador de tanta amargura, tanto resentimiento, Señor. Sana esta nación en el nombre de Jesús. Sana el corazón de esos niños, de esos jóvenes, de esa madre, de ese padre, de ese anciano, Señor. Sánalos. En el nombre de Jesús sean sanos, Señor. Un corazón sano hará tener una nación sana, Señor. Padre mío, te damos las gracias. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos.